Las bolsas de China y de Hong Kong sufrieron una caída importante este lunes. El Shanghai Stock Exchange se hundió en su principal indicador, el índice composite de la bolsa, 8,5%, y también el mercado, la bolsa de Shenzhen, cayó 7,83%. La caída de las plazas asiáticas esta madrugada causó una pérdida media del 5% en las principales bolsas europeas, registrando las mayores bajas en 4 años. Nos referimos a agosto del año 2011. El precio del petróleo, mientras tanto, la mezcla estadounidense, el West Texas Intermediate, cayó 5,46% y se estableció en $38.24 barril por primera vez en 6 años. No veíamos este precio desde febrero de 2009. Mientras tanto, el dólar estadounidense caía con fuerza respecto al euro. A media tarde se depreciaba 1,9% hasta $1,16 por euro. Y lo que es el índice de materias primas de Bloomberg, el Commodity Index, que enumera 22 materias primas, tocó su nivel más bajo desde agosto de 1999. Incluso el cobre se pagaba en $4.86 la tonelada. Es su precio más bajo desde julio del año 2009. Digo, muy buenas tardes y bienvenidos a Portafolio Global. Es un gusto estar con ustedes nuevamente y en una jornada bastante complicada. Esta ola de venta de acciones llevó al índice Standard & Poor's de 500 acciones a entrar en un terreno ya de corrección por primera vez desde el año 2011. Y es que además fue una caída de 1.089 puntos, la que vimos, la del promedio industrial Dow Jones este lunes, y es la mayor caída en puntos en la historia durante una jornada bursátil. Así lo vivimos y así lo vimos. Ahí tienen ustedes además una caída en China, en los mercados, llevó también a las bajas que están viendo ustedes en pantalla en las plazas latinoamericanas, plazas bursátiles de América Latina, y lo mismo que ocurrió en Estados Unidos, lo vimos por la tarde en nuestra región. Las bolsas de valores cayeron más, algunas pudieron recortar las bajas durante esta jornada, como el Bovespa de Brasil, que abrió con una pérdida de 6%, y tienen ustedes las cifras a esta hora de la tarde. Falta nada más confirmar que se establezcan los números finales de la sesión, lo mismo que en Estados Unidos. Lo que no hay duda es que fue una sesión muy complicada, en extremo para Estados Unidos, incluso en México también la volatilidad llegó al mercado cambiario. La presión sobre el peso mexicano llevó al Banco Central a salir a vender millones de dólares. El peso siguió perdiendo terreno frente al dólar. Hoy terminó en los 17 pesos 52 centavos. Queda claro que el reacomodo es más severo para los mercados emergentes. Bueno, pues anotar en el calendario 24 de agosto de 2015, y bueno, se siente para algunos como si fuera 2007, los años de la crisis financiera, por esta fuerte caída bursátil. Pero ¿qué vieron mis invitados este lunes? José Antonio Montenegro, de Globo Economía, está desde Nueva York para hablar con nosotros de lo que él vio, pero también le pedí ayuda a Alberto Bernal desde Miami, de Bulti Capital. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Qué bueno que nos vemos para hablar de lo que ustedes ven que está pasando. Y antes de hacer ninguna otra aclaración, sí habría que decir lo que cada uno de ustedes vio. Por mi parte, creo que está claro que hay una disyuntiva de si hay que ponerle más atención a China y lo que está ocurriendo en China, o si hay que ponerle más atención a Estados Unidos. Comienzo con el invitado regular, José Antonio Montenegro. ¿Cómo estás? Bueno, primero, encantado de estar con vosotros, buenas tardes, y después con un mensaje de entrada de tranquilidad desde Nueva York. No pasa nada, y si pasa, es mi favorito de estas ocasiones, si pasa se le saluda, ¿no? Se hace un saludo al uso. O sea que dentro de la avalancha de noticias y de cosas que vamos a escuchar hoy y seguramente los próximos días, gran tranquilidad. Pero ¿qué ha pasado? Bueno, fundamentalmente lo que tú ya explicabas, la bolsa ha caído a lo largo de la sesión. Bueno, a lo largo de la sesión, ahora explicamos bien, en los primeros 15 minutos 1.000 puntos, pero aquí viene el primer punto interesante para mí. En los siguientes 15 minutos, es decir, los primeros 15 minutos de operación de esta mañana, desde las 9:30 a las 9:45, primero ha caído
1000 puntos y después ha subido 500 en esos 15 minutos. Es decir, aquí lo que vemos es que estamos en otra era, es la era de los algoritmos, la era de las ventas automáticas, y todo hay que tomarlo con una cierta tranquilidad. Por eso, ese es el primer punto, y el segundo seguramente es que compararlo con el 2007, por muchas razones, para mí no es nada acertado, porque lo que está ocurriendo, y ahora también lo hablamos más, es algo importante, es una excusa, entre comillas, que ha tomado, excusa fuerte, o sea, no es que no pase nada, pero es una preocupación sobre el tema chino que ha llevado a que se haga una corrección que llevamos, como decías tú muy bien, 4 años sin hacer. Además, la que hicimos una corrección suavecita, y llevamos 6 años de mercado bull, de mercado de subida. Es decir, las correcciones se producen con relativa frecuencia. Esta corrección ha sido la más esperada, anhelada, buscada. Se intentó hacer con el tema de Grecia. La de China. Se intentó la de China, la que estamos viviendo hoy. Es porque no llegaba, porque ha habido mucho tiempo sin que se produjera. Finalmente se ha producido, estamos en el medio del proceso. Yo creo que vamos a ver todavía movimientos, pero es para mí en principio una corrección preocupada por el tema de China, que es un tema a preocupar, pero del que todavía hay que mirarlo con más detenimiento, porque la gran preocupación ahí es que China deje hasta ahora ha estado manejándola su economía con una manivela, y ahora lo que preocupa en los mercados, es decir, a ver si cuando dejan la manivela y pueden para arriba, para abajo, y empiezan a irse un poco de verdad a un mercado, entonces fallan y no saben cómo hacerlo, y eso es lo que preocupa en este momento, sobre todo. El domingo, Alberto, ¿cómo te va? Te saludo otra vez, nos hablamos más temprano. Yo pienso en esa disyuntiva porque traemos todo este tema de la economía estadounidense que me parece fundamental, pero la gente que nos ve en Perú, en México, en Buenos Aires, se pregunta cuánto esto es un asunto contenido por las bolsas de valores, y decía José Antonio Montenegro, una corrección. Cuando hablamos de China pensamos cuánto había subido el mercado de accionario en China y cuánto eso era reflejo o no de la realidad, y yo pregunto si hablaba de China porque ahora la pregunta toca a Estados Unidos, cuánto las valuaciones de las empresas hoy día van a reflejar el crecimiento que tiene o que no tiene Estados Unidos, y lo que tú viste hoy para empezar. Pues a ver, hola, como siempre un placer estar con ustedes dos. Yo me acuerdo un poco también a 2008, cuando los tres también teníamos el placer de hablar en estos días complicados. Ya estamos un poco más curtidos, hemos visto esto antes, entonces nos da un poco más de perspectiva, ¿no? Comparado con los más jovencitos que no se acuerdan del 2008. A ver, Gaby, yo creo que aquí una cosa que nos tenemos que acordar, y todos lo entendemos muy bien, es que los sistemas financieros, el mercado financiero es un sistema humano. Y así somos los humanos. Los humanos necesitamos a veces hacer nuestra catarsis. Tenemos un buen día, tenemos un mal día, tenemos un día buen genio, un día mal genio. A veces estamos contentos, a veces estamos deprimidos. Y esto es, digamos, son miles de millones de voces y de visiones y de pensamientos uniéndose, y estamos generando esta catarsis que yo pienso que es necesaria de vez en cuando en los mercados, porque nos recuerdan que estos entes son bastante volátiles, ¿no? Pero una cosa que me parece muy importante, y lo decía José Antonio, o sea, el peor error que uno puede cometer en este momento es paniquearse. Entonces, por ejemplo, cosas que veo, que pienso yo. Por ejemplo, yo me pregunto, ¿es posible que vayamos a dejar de utilizar gasolina para manejar nuestros carros en los próximos 10 años? La respuesta, Alberto Bernal, es no. Entonces, una compañía como, digamos, un Exxon, que tiene semejante dividendo, que tiene semejantes propiedades alrededor del mundo, ¿vale la pena pensar que esa compañía se va a quebrar? Yo pienso que no. Error hacer eso, ¿no? Entonces, pues obviamente hay que tener muy en cuenta eso. Como dicen los traders aquí en Estados Unidos, en el back burner, o sea, en la parte de atrás del pensamiento, para cuando veamos algo más de tranquilidad, pues entonces comenzamos otra vez a entrar con tranquilidad. Después de la tormenta siempre viene la calma, y creo que es la forma como uno debe comenzar a mirar todas estas cosas, con inteligencia, sin enloquecerse. Uno no apuesta a la casa en estos momentos, pero tampoco se enloquece y sale a quemar absolutamente todas las posiciones. Ok, eso está claro, pero si tuvieran ustedes dos que decirle a la gente la razón por la que los inversionistas salieron a vender, la razón de mayor peso, yo sigo sin entender cuál es para ustedes la más importante. Alberto, ahora contigo. Mira, Gaby, yo creo que la razón más importante por la cual comenzamos a ver estas ventas es porque poco a poco los inversionistas y los analistas
han comenzado a entender algo que yo me quito la humildad un momento, digo, yo lo he visto hace un rato ya y José Antonio también lo hemos visto varias veces en nuestras conversaciones anteriores, es que el consumidor norteamericano del 2015 no es el mismo consumidor norteamericano del 2006. El 2006 el consumidor norteamericano era la potencia máxima de la economía mundial, el que mantenía la economía mundial. 2015 es otra historia. Entonces yo creo que el mercado lo que dice hoy es: el consumidor no va a poder mantener a la economía mundial a flote, necesitamos la ayuda del resto del mundo. Entonces, al necesitar la ayuda del resto del mundo, quiere decir que el dólar norteamericano tiene que dejar de apreciarse. Ya lo comenzamos a ver contra el yen, contra el euro, contra el British Pound, y lo que nos falta ahorita es que se tranquilice un poco más el mercado para que las monedas emergentes también comiencen a poner de su parte. Porque esto es como si estuviéramos todos montados en un barco y yo solamente una persona estuviera remando y hay 10 personas que no reman. Todos tienen que remar para que avancemos. Entonces aquí lo que ocurre hoy es que cualquier pequeña razón que nos recuerde que China no está creciendo lo suficiente y que Estados Unidos no es motor suficiente es lo que está provocando ese reacomodo. ¿Tú dirías lo mismo, José Antonio? Sí, eso es justo es lo que decía Alberto y es lo que dices tú, es una combinación. O sea, estas bolsas, es importante transmitir este mensaje, me parece a mí, la audiencia necesitan, se corrigen de forma natural cada X tiempo. Llevan mucho tiempo sin corregirse. ¿Por qué? ¿Por qué el tema es ahora? Pues por lo que está diciendo Alberto del consumo, es decir, cuidado, que a lo mejor hay compañías que están enfocándose demasiado, que está el tema de China. ¿Por qué es preocupante el tema de China? A mí no me parece, y ni me preocupa demasiado el tema de su mercado de valores, que claramente no es un mercado de valores al uso, ni se debe, ni se puede comparar con los de otros países que de verdad están en mercados abiertos. Es un mercado de valores muy sui generis. Lo que sí es importante es la desaceleración que pueda estar detrás, el que puedan empezar a estar torpes las autoridades en ese manejo que hacen para que siempre les salgan los números, que también no tiene nada que ver con cómo nos salen los números en otros países del mundo, y lo sabe muy bien Alberto y lo sabes tú. Si estamos viviendo una transformación de la economía china, que a mí me parece que es muy positiva, desde una economía autoritaria dirigida desde arriba a algo que ellos dicen que quieren hacer y que en principio hay que creérselo, es una economía más abierta. Pero claro, si empieza a ser más abierta no pueden tener este tipo de intervenciones, los mercados de valores deben ser diferentes. Ahí hay muchas cosas positivas que también se pueden decir hoy. ¿Por qué no me preocupa a mí el mercado de valores demasiado? Porque el mercado de valores de China afecta como mucho entre el 5 y el 7% de su población en el efecto valor, mientras que en Estados Unidos, por ejemplo, en el año 2008, cuando hubo toda la crisis, estaba el 49% de la población tenía algo que ver con el mercado de valores. Es decir, hay muchas razones para estar preocupado, pero también hay muchas razones para pensar que de esta también se va a salir y que la bolsa de Estados Unidos, la bolsa, como lo que preguntabas tú, Gaby, se está corrigiendo, efectivamente, está en un momento con una razón que es de peso, pero está haciendo una corrección que es sana, en principio, si no va más allá, si no vemos una hecatombe, y ahí hay que estar un poco siempre con los dedos cruzados, pero en principio estamos en un proceso sano que es momento para decir, oye, esta acción me gusta, aquella me gusta, pues a lo mejor es una oportunidad, es momento de oportunidades. Bueno, y yo no me da tiempo para darle ya a Alberto Bernal, pero aquí la pregunta es, para muchos los inversionistas se tardaron demasiado en reaccionar en Estados Unidos y empezar a hacer este tipo de reacomodo, por un lado, y por otro lado, dejarles a ustedes la pregunta, y lo analizaremos después, si es que la Fed va a responder a este escenario, o si la Fed, la Reserva Federal estadounidense, es la que está encabezando, liderando, y es la razón de lo que estamos viendo. Ya me voy, pero les agradezco mucho su análisis. José Antonio Montenegro, Alberto Bernal, un abrazo, gracias. Un abrazo para los dos, gracias, encantado de veros. José Antonio. Saludos, un abrazo.